De inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Alabado sea el Señor. Y vamos a continuar hablando acerca del tema: para servir a Dios se requiere de una genuina voluntad. A Dios sea gloria por siempre. La obra de Dios siempre será vista con menosprecio por el hombre. Por supuesto, por el hombre natural, el hombre que no tiene la vivencia, que no tiene la experiencia de haber conocido la presencia de Dios. Aún dentro del mismo pueblo de Dios, sencillamente, si la persona no es un hombre, una mujer espiritual, no puede entender las cosas espirituales. ¿Sabe que la Biblia enseña que las cosas del Espíritu se tienen que discernir conforme al Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios? Por eso los que sirven, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, porque no pueden entender. Primero, no entienden, y segundo, no se pueden sujetar, porque la carne nunca se sujetará a las cosas y a la obra del Espíritu. Como no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden, no puede. La persona que vive según la carne no puede agradar a Dios, aunque quiera, no puede. Tiene que haber una transformación y tiene que haber una fuerza sobrenatural interna, que es la vida del Espíritu. Lo que vimos en el estudio anterior de hoy, sencillamente hay cosas que si las hace la carne, las hace mal. Las hace contrarias a la voluntad de Dios. Tiene que intervenir el Espíritu para que a través del Espíritu entendamos lo que tenemos que hacer. Por eso la obra de Dios siempre será vista con menosprecio, porque muchos de los que sirven si ven el pago, si ven el billete, si ven la promesa que les hicieron de pagarle, entonces ora. Si no, no ora. Pero como les conté, ni pagándole, ya el segundo día no aparecieron, porque no se trata de orar en la carne. La carne no puede, y aunque quiera, prefirieron esos estar desempleados y aguantando hambre que doblar las rodillas. Eso nunca lo habíamos hecho, dice. Y ese trabajo muy difícil, muy raro, porque yo entraba cada poco y decía: no oigo nada de oración, a ver, enciendan el fuego. Y gritaban y oraban, pero medio me movía, se silenciaban, porque esa es la vida de la carne. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Por eso es que la persona que vive en la carne y que quiere depender del hombre,
se desanima, se cansa, se fatiga en el camino y no servirá para el final de lo que Dios tiene preparado con su iglesia, con su obra, en ninguna parte de la tierra. La persona que vive en la carne se cansa. Se cansa. El que vive en el Espíritu se renueva. Eso es misterioso, pero así es. Yo puedo predicar aquí estas 2 veces hoy y todavía vamos a ir a predicar allá en la calle y cualquiera dirá, pero Dios mío, si yo no aguanto los zapatos, ya no aguanto las piernas. Pero todo el que vive para Dios y vive en el Espíritu aguanta, porque Dios da esfuerzo al cansado y renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la única explicación, que la persona que vive en el Espíritu, las cosas espirituales no lo cansan. Alabado sea el Señor. A mí me tienen que casi sacar, porque si yo voy a un lugar, a una actividad, hermano, esa es mi vida. Y se pasan las horas y ya es tarde la noche, y si todavía hay gente compartiendo, pues esa es mi vida. El que está en la carne no haya que hacer. Ya se hizo tarde, ya tengo hambre, yo no hallo qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tiene que hacer es dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y entonces va a disfrutar. Ayer llegamos ya en la tarde aquí. Pasé a la casa a preparar todavía parte de este estudio, y ya a las 6:30 venía para acá para el ensayo, y de aquí salimos como a las 8:30 de la noche otra vez, y todavía llegué y todavía estuve ahí hasta las 11 de la noche. O sea, ¿cómo se explica a usted? ¿Cómo se lo puede explicar? Solamente la persona que vive en el Espíritu lo puede entender y lo puede aguantar. Y eso, porque allí en el desierto salieron millones de personas, pero no crea que todos llegaron. No llegaron. Se fueron quedando. Y como se quedaban de la nube, que era la presencia de Dios, se morían en el desierto solitos. Porque ya no estaba la presencia de Dios, ya no había agua. Porque el agua iba detrás de ellos. Como no estaba la presencia de Dios, no había maná, ni comida, ni bebida. Iscamik, se morían. Nadie los mató, ellos mismos, porque se salían de la presencia de Dios. Lo que le da a usted fuerza, fortaleza, no es la carne. La carne se fatiga, la carne se doblega, la carne se cansa, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué cosa? Por eso una persona que vive en el Espíritu, pobre el que vive con él si vive en la carne. Son dos polos opuestos. El que vive en la carne, ay, ¿y a qué horas nos vamos? ¿Y a qué horas llegamos? ¿Y a qué horas comemos? ¿Y a qué horas? ¿Entiende? El que vive en la carne, que vive en el Espíritu,
Tiene nuevas fuerzas. Y levanta las alas como las águilas. Corre y no se fatiga. Son explicaciones muy bíblicas, porque así es. Así es. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pero quiero que la palabra de Dios nos continúe hablando. El versículo que leímos nos habla, o más bien ese capítulo, del reparto del trabajo de la reedificación de los muros de Jerusalén, a cargo de este líder que el Señor escogió, llamado Nehemías. Cuando él vio el trabajo que tenían que hacer, entonces llamó a todas las cabezas de familia y repartió. Pero lo importante de esto es que cada uno pedía, cada grupo pedía, bueno, déjeme ese trozo, ese tramo, yo lo voy a reconstruir. Eso era inversión económica, inversión física, inversión de tiempo, de todo, de todo. Era una inversión. Pero cuando le toca el turno a los tecoitas, dice la palabra, este era un pueblo, un grupo de gente que vivían en un pueblo a pocos kilómetros de Judá. Y a ellos les tocó el turno. E inmediato a ellos, está hablando de los anteriores, de los hijos de Sená, edificaron la puerta del pescado, etcétera. Pero aquí dice que inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Quiénes eran esos grandes? Era la mayoría del liderazgo. Los importantes, que a veces por un líder, por un liderazgo que tiene, ya cree que es grande. Porque le toca barrer y es el jefe de los barredores, ya es grande. Toca un instrumento y como es el jefe de los que tocan, ya es grande. Alabado sea Dios. Está dentro del diaconado y por ser el diácono número 7 es el más. Sí, hermano, así es. Ese ya es grande. Alabado sea Dios. Y hay gente que clasifica el trabajo. Y algunos dicen, yo meter mis manos por allá en la cocina, ayudar a hacer algo. Yo. Qué terrible, ¿verdad? Porque la persona, como que él mismo se engrandece. Eso no es que Dios lo engrandeció. Cuando Dios engrandece a alguien es porque está humillado hasta abajo. Y en ese desnivel y en esa caída de humillación se le va quitando la basura, el orgullo, la arrogancia, la envidia. Se le va quitando todo, la carnalidad, todo lo que es maligno y carnal en la humillación. En la humillación. Entonces cuando el Señor lo levanta, ya no tiene esas plagas encima. Ya no tiene polilla. Y entonces la persona sirve sin pensar que es grande. ¿Sabe cuál es la terminología que usa una persona espiritual? Soy siervo. Pero siervo de verdad. Porque algunos también le dan una connotación de siervo a alguien que es un siervón. No, siervo.
¿Qué es un siervo? Un sirviente. ¿Qué soy yo? Un sirviente. Un sirviente. ¿De quién? De mi Señor. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Pero aquí dice que este pueblo, este grupo, este tipo de tribu también, empezaron a trabajar y sus grandes, los del mismo pueblo, de la misma familia, de los mismos que tenían que apoyar, no se prestaron. Alabado sea el Señor. Y note cómo dice la palabra, literalmente así. No se prestaron para ayudar. Y eran los famosos ya del grupo. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entre más Dios lo levante y más Dios lo use, más sencillo debe ser usted, más sencillo debo ser yo, más servicial, más amable. Amén. Lo que estamos hablando en este tema es que para servir a Dios se necesita una voluntad genuina, una verdadera voluntad genuina, no mezclada, no falsa, una genuina voluntad que esté conectada, como ya vimos en el estudio anterior, conectada con el espíritu y con el alma. Así que cuando usted va a servir de verdad, sirve con el alma, sirve con el espíritu y sirve con el corazón. Allí puso, como dice, la expresión cuando se refiere al cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. Pero aquí no solamente es tronco, cabeza y extremidades. Aquí es cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Y sabe que el Señor le dijo eso a Israel en otra forma, pero le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremendo. O sea, no podemos servirle a Dios con un pedazo de servicio sale de un pedazo. Cuando usted va a servir realmente de voluntad genuina al Señor, es con todo lo que tiene y lo que sabe y lo que es. Bendito sea el Señor. Una vez iban a bautizar a un hermano recién convertido, pero este había recibido doctrina y había entendido que de ahí en adelante todo lo que él era, lo que él representaba, pertenecía a Dios. Y entonces unos le gritaban: hermano, hermano, saque la billetera, porque se le va a mojar la billetera. Y él dijo: no, yo quiero que también se bautice. Y por supuesto que esos billetes ya no sirvieron. Pero dijo: los billetes se acabaron, se deshicieron, pero me quedó la billetera bautizada. Así que lo que ponga ahí tiene ya sujeción al dueño del oro y de la plata. Y eso es cierto. Hay gente que se bautiza. Y yo he tenido la experiencia de estar bautizando a alguien y se queda con un brazo por fuera. Y yo le digo: no, otra vez para abajo. Meta, porque ese puede ser el puño que le va a pegar a su mujer por la cara, porque se quedó sin bautizar. Y otros sacan el pie. No, vuelva a meterse.
Esa puede ser la patada que usted le va a dar a sus hijos. No, hay que bautizarse completo. Completo. Bendito sea Dios. Aleluya. Bien, hermano, la palabra nos habla de la obra de Dios, que el hombre siempre no solo la critica, sino la mira de lejos. En el libro de Job, aquí unas páginas más adelante está el capítulo 36 de este libro precioso, y el verso 24 dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven. La mira el hombre de lejos. La obra de Dios, el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre carnal. ¿Qué le importa? Mira la obra de Dios de lejos. Un desinterés total. No quiere nada con la obra de Dios. Pero el Señor dice: acuérdate. Y cuando le dice acuérdate, me está diciendo a mí y le está diciendo a los hombres y mujeres espirituales, a los que servimos a Dios, a los que no le servimos con un pedazo, le servimos con el alma, con el espíritu, con la mente, con el corazón. Y el Señor dice: acuérdate de mi obra y engrandécela. Aleluya. Tiene que engrandecer mi obra. Eso es importante, que si le ponemos en interés a la obra de Dios, la vamos a engrandecer. Vamos a buscar qué hacemos por ella. A Dios sea la gloria. Bendito su nombre por siempre. Aleluya. La palabra nos habla que el Dios Altísimo pronunció una maldición por no tener voluntad para ayudar en un momento donde se requería diligencia. ¿Sabe que la palabra dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor? Hay cosas que requieren diligencia de inmediato. Hay cosas que se pueden posponer, pero otras no. Otras no. Hay momentos en que tenemos que actuar de inmediato. Y si no se fue, se acabó, se nos fue la oportunidad. Alabado su nombre por siempre. Hay tiempo cuando tenemos que ver qué somos, qué tenemos, qué hemos recibido y qué hemos puesto en las manos de Dios para engrandecer su obra y para servir en su obra. Pero eso no es: voy a orar y voy a pensar y dentro de un año voy a decidir a ver qué hago. No, es lo que requiere diligencia. Hay cosas que requieren diligencia. Si alguien se está ahogando, usted no está esperando ahí: voy a mirar, a ir allí a 1 kilómetro, a avisarle a una familia a ver qué hace por él. No, si se está ahogando y puede ayudarlo a sacarlo, es ya. Si se está quemando, si se quedó encerrado y usted está quemándose la casa y usted puede tumbar esa puerta, ¿por qué no la tumba? ¿Por qué no la derriba? ¿Por qué no la rompe? Esas cosas son ya
o nunca. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. No se puede posponer. Hay muchas cosas que se posponen y eran para allá. Por eso cuando el Señor llegó frente a Jerusalén, salieron sus lágrimas por sus mejillas corriendo y decía: Jerusalén, Jerusalén, si conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Pero hoy está lejos de tus ojos. Es decir, hoy no entiende nada. Era de entender ese día. Era de entender ya. No era estar posponiendo. ¿Y cuándo será esto? ¿Y para cuándo será esto? Puede ser ya. Alabado sea Dios. Y cuando echamos mano de la realidad del momento, vamos a entender otras cosas y vamos a ser bendecidos, porque el asunto era para allá. Aquí la palabra habla de una ciudad de nombre Meroz, y esos tenían que ayudar, tenían que salir al socorro, a la ayuda del pueblo de Dios en esa hora. Mire, hermano, yo no sé cuántos entienden que Dios los ha levantado para esta hora. Y cuando digo para esta hora, no es para esta tarde, sino para este tiempo. El propósito de Dios con esta obra es este tiempo. Y yo debo conocer. A mí me llaman de varios países. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un campo. ¿Qué vamos a hacer? Porque no hay para el alquiler, pero se necesita un local. Búsquelo, contrátelo. Le vamos a enviar para pagarlo. Eso no es dentro de un año. Es ya. Esta gente, según el libro de Jueces, el capítulo 5, alabado sea el Señor, dice la palabra, Jueces, capítulo 5, el verso 23, dice la palabra lo siguiente: maldecid a Meroz